Presidenta, sin duda estamos ingresando a debatir una serie de proyectos de ley con el objeto de fortalecer nuestro sistema democrático. Sistema democrático que se sustenta en instituciones. Instituciones como los partidos políticos, sobre los cuales también vamos a discutir en su momento. Se fortalece, obviamente, en su cuerpo legislativo, en sus leyes, se fortalece en la Constitución, se fortalece en todas las instancias de gobierno y de participación ciudadana. Por eso la participación ciudadana es un sustrato muy importante para un sistema democrático. Y lo que estamos discutiendo en este momento atañe justamente a la participación ciudadana. Estamos de acuerdo que en democracia tiene que haber participación y participación permanente. No solamente cuando hay elecciones generales, no solamente cuando hay elecciones al Congreso, no solamente cuando hay elecciones a las diferentes instancias de gobierno. La participación ciudadana tiene que ser permanente y la ley y la Constitución prevén una serie de caminos que de hecho se están ejercitando. Y quizá una piedra fundamental de la democracia es la municipalidad. Y es en la municipalidad donde se da una serie de mecanismos como las audiencias públicas, como el presupuesto participativo, que son formas de participación de los ciudadanos que en esta instancia municipal están más cerca de sus autoridades políticas elegidas que en ninguna de las otras instancias. Por eso es importante que tratemos un tema de participación ciudadana como es la revocatoria. Quizás la forma de participación más contundente, porque con la revocatoria se va a la autoridad elegida por una decisión política de la ciudadanía. Sabemos perfectamente que revocatoria es diferente a vacancia. La vacancia se da por violación de ciertos preceptos, está tipificado por delitos, como por ejemplo la corrupción, como por ejemplo el nepotismo. La vacancia es muy concreta y la decide el propio cuerpo edil. Pero no así la revocatoria. Coincidimos en que la revocatoria es de carácter político y los ciudadanos votan por cuestiones políticas. Incluso la ley diferencia las causales de revocatoria de las causales de vacancia. Y como se señala aquí en este documento, no se pueden argumentar las causales de vacancia para formular una revocatoria. La revocatoria se aprobó con la mejor de las intenciones, para que el ciudadano, que es el soberano, que pone a la autoridad, al alcalde o al presidente regional o a sus regidores o a sus consejeros, también con su voto soberano los pueda sacar. Las intenciones son las mejores, pero muchas veces estas intenciones se estrellan contra realidades que se van constatando. Continúe, dele tiempo. En diferentes momentos. Entonces, ¿qué ocurrió con la revocatoria? Como bien lo han señalado muchos colegas que están apoyando este proyecto de ley. La revocatoria, que era una forma para que el ciudadano le diga no a la autoridad, se convirtió en la práctica en un adelanto de elecciones. Y esa es una distorsión de la revocatoria. Porque como bien se ha señalado y lo señalan hasta el día de hoy, autoridades elegidas, alcaldes elegidos, apenas termina el proceso electoral, ya están corriendo los opositores que perdieron a comprar los kits para la revocatoria. Eso se ha parado de momento, el acto formal de comprar el kit, pero ya en este momento en cientos de municipios ya están gestando los procesos de revocatoria. Revocatoria que hoy por hoy se da hasta en 2 oportunidades. Entonces se encontró que esta distorsión de la revocatoria, este adelanto de elecciones, se convirtió a su vez en un instrumento de desestabilización, de zozobra para las autoridades legítimamente elegidas. Y es cierto, Presidenta, lamentablemente el tema estalló cuando la revocatoria se trajo a la capital, al Culmine. Centralista, hasta para que se visualicen mejor este tipo de problemas. Obviamente una revocatoria en un distrito con 2.000 habitantes no tiene el impacto de una revocatoria en una metrópoli de más de 10 millones de habitantes. Más de 10 millones de habitantes, más habitantes de los que tienen muchos países en el planeta Tierra. Entonces, Presidenta, ya nos hemos percatado de esta distorsión y por eso, enhorabuena,
que se plantee una reformulación de la revocatoria. Estamos en ese sentido de acuerdo con el proyecto legislativo. Sí, por supuesto, tenemos que reparar en temas que también han sido observados por muchos congresistas, como la necesidad de fundamentar la revocatoria, que es algo que está vigente. Lo que está en cuestión es si la OMPE puede decidir si esta fundamentación que me trae este grupo de ciudadanos vale o no vale. Porque si la OMPE te va a decir si vale o no vale, tiene que haber una especie de reglamentación, tiene que haber causales, porque de lo contrario, ¿cuál es el parámetro? La libre decisión de la autoridad de la OMPE en ese momento y después del jurado. Pero sí es necesario, Presidenta, que se fundamente. De eso no tengo la menor duda. Mi duda... Para culminar. ¿Está llamada o no a resolver, o el jurado está llamado a decirle sí o no a un grupo de ciudadanos que políticamente quieren revocar una autoridad? Pero la fundamentación sí es necesaria. Y la documentación, digamos que también. No tanto para justificarse ante una autoridad burocrática o ante el Jurado Nacional, sino porque es una obligación ante la ciudadanía. Si yo quiero revocar a un alcalde o a un presidente regional, mi obligación es explicarle al ciudadano por qué le estoy pidiendo que vote a favor de la revocatoria. De lo contrario, ¿cuál es el papel del ciudadano? No saber por qué están revocando, porque se le ocurrió a alguien. Hay que decirle al ciudadano, queremos revocar a tal o cual autoridad por tales y tales motivos. Y sí tiene que ser un fundamento, un requisito indispensable presentar una fundamentación, que puede ser documentada. Obviamente no estamos hablando de documentos de trámites, de juicios, no sé. Estamos hablando, por ejemplo, de volantes, estamos hablando de discursos, de ofertas electorales incumplibles, que desgraciadamente es parte de nuestra inmadurez democrática. Aquí se ofrece de todo, desde balones de gas a 12 soles, hasta darle 500 soles mensuales a cada familia ancashina. Entonces, obviamente, esto nos va a educar a los políticos que no podemos ofrecer por ofrecer, y al ciudadano que hay ofertas inalcanzables y tiene que evaluar bien qué es lo que está ofreciendo el candidato tal o cual. Esa puede ser una fundamentación documentada de una causal de revocatoria. Repito, el OMPE tiene que decir esto sí vale o esto no vale, tendría que haber causales. Tendría que normarse eso, porque de lo contrario, libre albedrío de la OMPE y de los funcionarios de turno de la OMPE. Pero sí hay que explicarle al ciudadano por qué. Y otra cosa también, ¿por qué hay que fundamentar? Porque el alcalde o el presidente regional o el consejero o el regidor cuya revocatoria se está pidiendo tiene que saber de qué se le está acusando, por qué se le está cuestionando, para defenderse democráticamente, para responder a ese pedido de revocatoria. Presidenta, por eso sí me parece que hay que mantener la fundamentación sustentada, no sé si documentada, pero sustentada, de por qué. Por respeto al ciudadano, por respeto al elector, y también para que las reglas del juego estén sobre la mesa y el alcalde o la autoridad sepa a qué atenerse, por qué se está pidiendo la revocatoria. Finalmente, Presidenta, ok, vamos a mantener la revocatoria, ese es el sentido de este proyecto. Y esto ha sido consensuado inclusive con la Asociación de Municipalidades del Perú, con la AMPE. Una revocatoria, el tercer año, nos parece muy bien. Pero ojo, que a esto se está adjuntando otra propuesta que va a segunda votación, que es la no reelección de las autoridades municipales y regionales. Quiere decir que de aprobarse eso, y nosotros nos hemos opuesto a esto como bancada y como Partido de Alianza para el Progreso, de aprobarse eso, queda constreñido el mandato de una autoridad municipal o regional a 4 años. Y dentro de esos 4 años hay una revocatoria. Pensemos bien. Culmine. ¿Procede o no, ya en su momento, eliminar la reelección para alcaldes y para presidentes regionales? Pensémoslo bien. Recordemos que inclusive la AMPE ya había coincidido con el Parlamento Nacional para que haya cuando menos una reelección. Ese era el consenso, y lo discutiremos en su momento. Porque 4 años quedan cortos por las razones que expondremos al momento en que usted mande a segunda votación. Y desde ya, Presidenta, habiendo sido informado de que lo que se pretende es ir a la segunda votación sin debate, nuestra bancada dice no, hay que debatir también ese tema. Si vamos a volver a votar o no por la no reelección de autoridades. Ojalá me esté equivocando, pero la información que me han hecho llegar es que iríamos sin debate a la segunda votación.
Esto contravendría el mandato constitucional, Presidenta, y el sentido del mandato constitucional. Porque si se está hablando de que se tiene que votar en 2 legislaturas consecutivas, quiere decir que se quiere dar el espacio, el interreño Culmine. sobre lo que se aprobó en una legislatura y volverlo a plantear en otra legislatura. Y eso significa volver a discutir, Presidenta. Por eso, desde ya, si la intención es que no haya discusión, nos oponemos como bancada, nos oponemos como partido a que un tema tan delicado como el de la no reelección de autoridades regionales y municipales no se discuta y se proceda a votar. No estaremos de acuerdo, Presidenta, desde ya lo decimos. Y en cuanto a este proyecto, ojalá se recojan estas sugerencias. De todas maneras, nuestro voto va a ser a favor. Gracias, Presidenta.